¿Recuerdan esa película con chismes de salón de belleza, peinados extravagantes y una novia cuyos colores de boda eran rosa y rosa? Esa era Steel Magnolias, el clásico de 1989, sobre un grupo de mujeres sureñas que se reúnen en el salón de belleza de Trouville en un pequeño pueblo de Luisiana. En el centro de la historia está Shelby, interpretada por Julia Roberts, una joven novia con diabetes tipo 1 que está decidida a ser madre a pesar de los riesgos. Su madre, interpretada por Sally Field, sabe que el embarazo podría ser mortal para ella, pero Shelby sigue adelante de todos modos. El reparto era de lujo. Dolly Parton como la bondadosa dueña del salón, Truvy, Shirley Milan como la gloriosamente gruñona Weezer, Olympia Dukakis como la mordaz Clary, y Daryl Hannah como la tímida recién llegada Annel. Te hicieron reír, llorar y llamar inmediatamente a tu madre después. Pero la verdadera historia detrás de la película es aún más desgarradora que lo que se vio en pantalla, porque todo lo que estás a punto de escuchar sucedió de verdad. Hoy te presentamos 15 datos curiosos sobre Magnolias de Acero que probablemente desconocías. Antes de empezar, dale a me gusta y suscríbete, porque eso ayuda mucho al canal. Y quédate para el primer número, porque trata sobre la madre de la verdadera Shelby y el único momento de paz que tuvo en su vida. El director era tan terrible que el reparto tuvo que intervenir. Detrás de toda esa dulzura sureña se escondía un director alérgico a la amabilidad. Herbert Ross, cineasta veterano y conocido por su carácter implacable, convirtió el rodaje de Magnolia de Acero en un campo de entrenamiento emocional, con él mismo como sargento instructor. Fue particularmente cruel con Julia Roberts, criticando casi todas sus decisiones y haciéndola llorar con frecuencia. Sally Field declaró más tarde que Ross se portó fatal con Roberts, que era la integrante más joven del reparto y, básicamente, la Benjamina del plató. Las actrices veteranas la apoyaron. También le preguntó a Dolly Parton si sabía actuar. La respuesta de Dolly se convirtió en leyenda al instante. No, pero es tu trabajo hacerme parecer que sí. Ross sabía que no debía intentar eso con Sally Field. Ella lo habría devorado vivo. Pero el acoso constante a Roberts llevó al límite a los miembros más veteranos del reparto. Resulta que Ross estaba de luto por su propia pérdida. Su esposa, la primera bailarina Nora Kay, había fallecido aproximadamente 1 año y medio antes de que comenzara el rodaje. Llevaban casi 30 años casados, y ese dolor aún lo atormentaba durante la producción. Shirley Milan finalmente lo confrontó directamente, diciéndole a Ross que se había estado comportando mal desde la muerte de Nora, y que eso no era respetuoso ni con su difunta esposa ni con el elenco. Las veteranas actrices dejaron claro que su comportamiento era inaceptable. Resulta que, para poner en su sitio a un tirano, bastaron un par de leyendas del cine que se negaron a ver cómo un joven de 21 años era devastado emocionalmente por los problemas de duelo del director. Las actrices congeniaron gracias a su odio mutuo hacia él, y probablemente por eso la amistad femenina en pantalla se sentía tan real. Todas las actrices de Hollywood rechazaron el papel de Shelby antes de que lo interpretara Julia Roberts. Antes de que Julia Roberts se convirtiera en Shelby, el personaje pasó por más actrices que en un juego de la papa caliente en Hollywood. Aquí viene el giro. En realidad, primero le ofrecieron el papel a Daryl Hannah. Los productores la querían para el papel principal. Ella dijo que no, gracias, y pidió interpretar a Annel en su lugar. La peculiar pastelera con un peinado extravagante y decisiones de vida cuestionables. Hannah analizó el papel de la joven madre moribunda en el personaje secundario extravagante y optó por el caos, lo cual es admirable. Entonces recurrieron a Meg Ryan, quien había firmado pero luego se retiró para Cuando Harry conoció a Sally. Un buen negocio para ella, pero catastrófico para los productores que buscaban desesperadamente a alguien para el papel. Luego consideraron a Winona Ryder. Tenía unos 16 o 17 años en ese momento,
lo que hacía que interpretar a una madre diabética que muere por complicaciones del embarazo fuera un reto bastante difícil. Demasiado joven incluso para el enfoque creativo de Hollywood en cuanto a la edad del reparto. Laura Dern también figuraba en la lista de posibles candidatas, pero no consiguió el papel. Finalmente, el director de casting contactó con Julia Roberts, que todavía rapeaba en Mystic Pizza y era completamente desconocida. Entró en la habitación, mostró esa sonrisa radiante y capturó a la perfección la esencia de la típica chica sureña. Resulta que cuando el Plan A opta por el papel cómico, el Plan E consigue una nominación al Oscar. Julia Roberts estudió para el papel en la casa de los Harling mientras comían hamburguesas. Una vez que consiguió el papel, no se limitó a leer el guión y presentarse en el set. Fue directamente a la fuente. Antes de que comenzara el rodaje, Robert pasó tiempo con los padres de Robert Harling, conociendo a Susan, la mujer real detrás de Shelby. Su padre asaba hamburguesas en el patio trasero, mientras Roberts escuchaba historias sobre la hermana que había perdido. Harling contó después que cuando Roberts entró por primera vez, fue como si alguien encendiera las luces de la habitación. No porque se pareciera a Susan, sino porque transmitía algo similar, una calidez o una energía especial. Tenía una presencia que hacía que la gente quisiera estar cerca de ella. Roberts no solo se preparaba para un papel, reunía recuerdos de alguien a quien nunca había conocido. Reconstruía quién era Susan a través de las historias de sus padres, el dolor de su hermano y, probablemente, algunas canciones de Dolly Parton. Cuando las cámaras empezaron a grabar, Roberts rendía homenaje a la hermana de otra persona, una historia construida a partir de conversaciones informales y un cariño compartido. Robert Harling escribió la obra completa en 10 días tras la muerte de su hermana. No se sentó a escribir para crear una obra de éxito, sino para no perder la cordura. En 1985, su hermana Susan falleció a los 33 años, a causa de complicaciones derivadas de la diabetes tipo 1, las mismas complicaciones que acabaron con la vida de Shelby en la pantalla. Los médicos le advirtieron que el embarazo podía ser mortal. Aún así, ella deseaba tener un bebé. En 1983, dio a luz a un hijo, Robert, llamado así en honor al propio Harling. 2 años después, ella había fallecido. El sobrino de Harling apenas tenía edad para recordarla, y Harling empezó a angustiarse. ¿Y si el niño olvidaba por completo a su madre? ¿Y si crecía llamando mamá a una madrastra sin saber quién era Susan en realidad? Un amigo escritor le aconsejó que lo escribiera, así que Harling intentó escribir un relato corto que duró aproximadamente 5 minutos antes de darse cuenta de que las mujeres del sur no caben en los párrafos. Necesitaban diálogo, interrupciones y ese tipo de guerra verbal que requiere un escenario de verdad. Así que se encerró en una habitación y escribió la obra entera en 10 días. No un esbozo, sino la obra completa. Lo que más tarde describió como un tsunami de sureño ininterrumpido, simplemente se derramó. El teatro off-Broadway quedó emocionalmente devastado por lo que parecía un inofensivo chisme de peluquería. La película de 1989 lo convirtió en un evento nacional de llanto desconsolado. Creo que parte de la magia del cine reside en que la gente sabe que no me conoce, pero conoce la historia. 10 días de duelo se convirtió en la obra de teatro que todos citan en el brunch, y Harling la escribió para su sobrino. El resto simplemente la tomamos prestada para nuestros propios momentos de crisis. Julia Roberts se comprometió con su marido ficticio, pero la relación no duró. Julia Roberts y Dylan McDermott interpretaron a una pareja de recién casados en Steel Magnolia. Para cuando terminó el rodaje, ya estaban comprometidos en la vida real. Roberts acababa de terminar su relación con Liam Neeson, y entonces McDermott apareció interpretando a su devoto marido en un pequeño pueblo de Luisiana, sin nada más que hacer que enamorarse ante las cámaras. Pasa 3 meses fingiendo estar locamente enamorado, y al parecer, tu cerebro decide que el matrimonio fingido debe convertirse en real. El romance comenzó durante la producción en 1989.
Hollywood lo declaró destino. En realidad, solo fue la cercanía y una iluminación bastante buena. El compromiso duró hasta 1990, justo cuando Roberts conoció a Kiefer Sutherland en el rodaje de Flatliners y todo volvió a empezar. Un año. Eso fue lo que tardó la realidad en alcanzar a la fantasía del plató. Roberts se convirtió en la mayor estrella de cine del planeta. McDermott se aseguró un sueldo fijo en la clínica durante 7 temporadas. Bette Davis invitó a Harling a tomar el té y comenzó a seleccionar el reparto de toda su película. Bette Davis vio Magnolias de Acero en el escenario de Nueva York y decidió que Weezer era suyo. Tomó el teléfono, llamó directamente a Robert Harling y lo invitó a tomar el té como si fueran viejos amigos charlando en fiestas en el jardín. Harling pensó que alguien le estaba gastando una broma. Entró en un hotel de Nueva York y allí estaba Bette Davis con una taza de té, hablando como si el papel ya estuviera asegurado. Luego empezó a elegir el resto del reparto. Catherine H. Byrne para Claire, Elizabeth Taylor para Trovy, reuniendo así, con total naturalidad, a un elenco de leyendas mientras Harling se preguntaba si tenía alguna influencia en su propia película. Al marcharse, Davis le lanzó esta amenaza disfrazada de cortesía. Puedes darle el papel de Weezer a otro, pero tú y ellos tendrán que escuchar a Bette Davis. Los productores la rechazaron, alegando que era demasiado frágil para las exigencias físicas del papel. Davis falleció en 1989, el mismo año del estreno de la película. Estados Unidos perdió a una leyenda de Hollywood cuando Bette Davis murió anoche en París. Tenía 81 años. El colapso de Sally Field fue tan brutal que no pudieron pedir una segunda toma. La escena del funeral tardó varios días en filmarse, con diferentes ángulos, tomas de cobertura y toda la configuración técnica. Pero la actuación de Sally Field, el colapso en el cementerio que todos recuerdan, fue en una sola toma. Una sola toma. Field se preparó pasando horas gritando contra una almohada para destrozarse la voz. La quería cruda, áspera y completamente desgarrada. La preparación del método se combina con la destrucción controlada. Cuando las cámaras empezaron a rodar, el director Herbert Ross simplemente la dejó fluir. Sin interrupciones, sin redirigir su actuación, simplemente desatando toda su furia a través de cada etapa del duelo sin que nadie gritara: ¡Corten! Ya volví. De hecho, puedo correr hasta Texas, pero mi hija no puede, nunca pudo. Todo el arco emocional quedó plasmado en una actuación ininterrumpida. Cuando Field terminó de construir ese tanque, nadie se movió. La tripulación se quedó allí parada sin saber qué decir. Dolly Parton y Daryl Hannah recibieron un entrenamiento intensivo de peluquería. El director Herbert Ross exigió escenas de salón auténticas, lo que generó un problema inmediato. Sus actrices no tenían ni idea de cómo peinar. ¿La solución? Contratar estilistas profesionales para que las entrenaran como si se estuvieran preparando para sus exámenes de cosmetología. Entrenamiento práctico intensivo hasta que pudieran cortar, cardar, rociar y cotillear simultáneamente sin parecer unas completas impostoras. Dolly Parton, una mujer que ha mantenido el mismo peinado desde la administración Nixon, tuvo que aprender técnicas profesionales de peluquería para el cabello de otras personas. Pasó semanas perfeccionando habilidades que jamás volvería a usar tras finalizar el rodaje. La escena inicial de la boda requería que trabajara en el cabello de Julia Roberts mientras decía sus diálogos y lograba el efecto cómico. Un corte en falso y la nueva estrella de cine estadounidense se quedaría calva en cámara. Menuda presión. Ross se negó a que lo simularan con trucos de cámara o ángulos estratégicos. Si sus actrices iban a interpretar a profesionales de la peluquería, debían saber usar las tijeras y la laca. El entrenamiento funcionó. Nadie que vea la película duda de que Trovy y Enel se desenvuelvan con soltura en un salón de belleza. Ahora, hagamos una breve pausa porque necesito saber si fuiste uno de los millones que lloraron desconsoladamente con esta película.
Dale a me gusta y comparte tu frase favorita en los comentarios. Y si estás disfrutando de este viaje al pasado, suscríbete para no perderte ningún otro análisis a fondo. La película Casual Complaint de Sally Field se convirtió en la siguiente producción de Robert Harling. El rodaje en un pequeño pueblo de Luisiana implicaba cero vida nocturna y poco que hacer después de rapear durante el día. Así que el reparto hizo lo que cualquier grupo de famosos haría: pasar tiempo juntos constantemente. Se reunían para jugar, charlar y estrechar lazos a altas horas de la noche, como cuando todos tienen que soportar al mismo director exigente. Shirley McLean comentó más tarde que se hicieron muy buenas amigas y que aún hoy se apoyan mutuamente. Esa química que tanto gustaba en pantalla surgió de esos encuentros fuera del set. Durante una de estas reuniones, Robert Harling preguntó a cada actriz qué tipo de papel les gustaría interpretar a continuación. Una conversación típica de Hollywood en una cena. Sally Field tenía la respuesta preparada. Quería interpretar a una mujer que pudiera usar ropa elegante. Después de años interpretando a mujeres nobles y serias con vestuarios de mala calidad, Field anhelaba el glamour y la libertad de ser terrible. Harling guardó esa idea como si estuviera tomando notas para un proyecto futuro. 2 años después, escribió Soap Dish, una película entera centrada en Sally Field interpretando precisamente eso. Una pesadilla glamurosa con ropa de diseñador. Nunca subestimes lo que puede pasar cuando le das permiso a una actriz talentosa para quejarse de los estereotipos de reparto. A veces, de ahí surge un guión completamente nuevo. El ministro. Ese era Robert Harling. Robert Harling escribió Magnolias de Acero como una forma de procesar la muerte de su hermana Susan. Cuando se adaptó al cine, el director Herbert Ross le pidió que interpretara al ministro que oficia tanto la boda como el funeral de Shelby. Así que Harling, que no era actor, no tenía ninguna formación y ya estaba emocionalmente destrozado por haber convertido la tragedia familiar en una gran película, pasó 2 días en el set guiando a su hermana ficticia a través de los rituales más importantes de su vida. La escena de la boda al principio de la película, donde Harling declara a Shelby y Jackson marido y mujer. El funeral al final, también con Harling, esta vez encomendando su alma a Dios. Más tarde, Harling plasmó toda la vida matrimonial de Shelby, desde la alegría hasta la devastación, participando en la historia de su hermana. Ross pensó que Harling era la persona adecuada para el trabajo, a pesar de no ser un actor profesional. Harling había sustituido a un actor ausente durante la producción teatral original, así que no le resultaba del todo desconocido interpretar el material, pero esto era diferente. Esta fue la versión cinematográfica, con cámaras, equipo técnico y Julia Roberts devolviéndole la vida a su hermana. Harling describió la experiencia como surrealista, lo cual se queda corto. Imagínate escribir sobre lo peor que te ha pasado, ver a alguien más representarlo y luego entrar tú mismo en escena para despedirte. Fue una catarsis más en un proyecto que ya de por sí era un gran acto de procesar el duelo. Harling lo escribió, lo produjo y se convirtió en parte de él, honrando a Susan al estar presente en cada versión de su historia, incluso en la que más duele. Una carta de amor a Anna Cates. Aún en plena floración 35 años después, Robert Harling se negó a filmar Magnolias de Acero en ningún otro lugar que no fuera Natchitoches, Luisiana. El pueblo fue su infancia, la vida de su hermana y la base misma de la historia. Era innegociable. 35 años después, Natchitoches sigue viviendo en ese mundo. Fans de todo el planeta peregrinan para recorrer los lugares de rodaje originales. El cementerio estadounidense donde Sally Field sufrió su crisis nerviosa. La casa de los Lemmy, donde Weezer aterrorizó al vecindario. La iglesia católica de San Agustín, donde Shelby se casó. Hubo quienes reservaron vuelos a Luisiana específicamente para estar en los mismos lugares donde se encontraban los personajes de una película de 1989,
Para el 30 aniversario en 2019, el pueblo organizó un fin de semana lleno de vítores y se volcó por completo en el mundo de los superfans de Magnolia de Acero. Se realizaron concursos de imitadores de los personajes a orillas del río. Los niños buscaron huevos de Pascua en Bojardín, el lugar exacto donde se filmó la escena final de la película, y, por supuesto, hubo una recepción con pastel de armadillo sangrante, porque ¿qué otra cosa se podía servir? Lo más significativo es que Nakadesh dedicó un parque entero a Susan Harling Robinson. No al personaje, sino a la mujer real. El Parque Memorial Susan Harling Robinson cuenta con una fuente, bancos y una placa conmemorativa con su foto y una biografía escrita por su hermano, Robert. Una película le dio a un pequeño pueblo de Luisiana un lugar permanente en la cultura popular, y ese pueblo, a su vez, le brindó a Susan un lugar permanente para ser recordada. 35 años después, la gente sigue acudiendo, no solo por la película, sino también por ella. Puedes alojarte en la casa de Shelby. La casa de la familia Eaton de Magnolias de Acero no es solo un lugar emblemático por el que pasas en coche. Es un alojamiento rural en pleno funcionamiento donde los fans pueden vivir sus fantasías de dama sureña. La casa de Magnolias de Acero, ubicada en el número 320 de la calle Jefferson en Natesh, es la casa real donde se filmaron todas esas escenas familiares. Construida alrededor de 1841, esta casa de estilo neoclásico griego fue donde Sally Field, Tom Skerritt y Julia Roberts dieron vida a la familia Eaton, y ahora puedes reservar una habitación allí. Durante el rodaje, la familia propietaria de la casa se mudó temporalmente para que la producción pudiera ocuparla. Tras el éxito arrollador de la película, alguien se dio cuenta de que tenía entre manos un tesoro de nostalgia. La casa se convirtió oficialmente en un B&B y se volcaron por completo en la temática. 6 suites, cada una con el nombre de un personaje de la película. ¿Te gustaría alojarte en la habitación de Shelby? Pues está decorada con su característico tono rosa empolvado y rosa pálido. Y aquí viene lo mejor. El lugar está ambientado con carteles de la película enmarcados, fotos de la producción y recuerdos del rodaje. Los visitantes pueden disfrutar de un desayuno tradicional sureño en el comedor donde el reparto filma sus comidas, y luego ver la película en la sala de estar donde se rodaron esas escenas. Es, básicamente, una experiencia totalmente inmersiva de Magnolias de Acero para quienes no solo quieren ver la película, sino vivirla durante un fin de semana. Y el remake de Lifetime de 2012 fue un éxito rotundo de audiencia. 23 años después de la original, Lifetime decidió que Steel Magnolias necesitaba un remake con un reparto completamente negro. El reparto era impresionante. Queen Latifah como Malene, Jill Scott como Truvy, Alfre Woodard como Weezer, Felicia Rashad como Clarice, Adapo Oduyer como Enel, Canondola Rashad como Shelby. Un elenco de lujo para una película de Lifetime de los domingos por la noche. Sin embargo, la decisión fue deliberada. Le aterraba decirle a Jackson, «No hables de mí como si no estuviera aquí». Los productores Craig Zadan y Neil Moran querían brindar a actrices negras talentosas papeles protagónicos sustanciosos y complejos, de los que aún era difícil encontrar en Hollywood. Como dijo Moran, los temas centrales de la historia trascienden la raza. Si todas las actrices fueran latinas o asiáticas, seguiría siendo Magnolias de Acero. Adaptaron la obra a la época contemporánea, con referencias a Michelle Obama y los teléfonos inteligentes, manteniendo intactos el diálogo y la estructura originales. Queen Latifah también fue productora, encargándose tanto de las escenas de crisis emocionales como de los aspectos comerciales. La nueva versión se estrenó el 7 de octubre de 2012 y atrajo entre 6 y 12 millones de espectadores. Fue la tercera película original más vista de Lifetime y su mayor éxito desde 2006.
Los críticos inevitablemente la compararon con la original de 1989. ¿Cómo no hacerlo? Pero muchos elogiaron las actuaciones del nuevo reparto, en particular las de Alfre Woodard y Felicia Rashad, y reconocieron que los temas universales funcionaron a la perfección en el nuevo contexto. Resulta que una historia sobre mujeres que se apoyan mutuamente en el duelo no pertenece a ningún grupo o época en particular. Simplemente necesita a las personas adecuadas para contarla. Contrataron a la enfermera que desconectó el soporte vital de Shelby. Bien, ahora hablemos de la decisión de casting más impactante de la historia del cine. El director Herbert Ross quería que las escenas del hospital se sintieran auténticas, lo cual es comprensible. Así que localizó al personal médico real que había cuidado a Susan Harling Robinson durante sus últimos días. Los ejercicios son buenos y luego los incluyó en el reparto de la película, incluida la enfermera que desconectó el soporte vital de Susan. La misma enfermera interpretándose a sí misma, haciendo lo mismo otra vez. Robert Harling dijo que eso le daba un toque de gravedad y realismo. Y sí, eso lo logra. Una cosa es lo auténtico, y otra muy distinta es recrear el trauma real. La madre de Harling permaneció detrás de los monitores durante el rodaje, viendo una recreación de la muerte de su hija. Los pitidos eran reales, los movimientos eran reales. Eran personas reviviendo uno de los peores días de sus vidas tras un grito de ¡acción! La línea entre la actuación y el recuerdo no solo se desdibujó, sino que desapareció por completo, lo que otorgó a la escena una autenticidad imposible de fingir e imposible de olvidar. La madre de la verdadera Shelby necesitaba ver a Julia Roberts de pie y con vida. Cuando filmaron la escena en la que se desconecta el soporte vital de Julia Roberts, Robert Harling le rogó a su madre que no fuera al set. Le preocupaba que fuera demasiado doloroso ver a una actriz recrear los últimos momentos de su hija mientras un equipo de filmación ajustaba la iluminación. Margaret Harling se presentó de todos modos. Estuvo presente durante todo el rodaje sin decir una palabra. Al terminar, Robert le preguntó por qué se había sometido a eso y ella respondió: «Quería ver a Julia levantarse y marcharse». Ese era el objetivo, no la interpretación ni la precisión emocional. Necesitaba ver a la mujer que interpretaba a su hija muerta levantarse con total naturalidad y abandonar el plató como si nada hubiera pasado. Durante el rodaje, Julia Roberts se había encariñado tanto con la familia Harling que Margaret necesitaba ese momento. En la vida real, nunca había visto a su propia hija vivir algo así, pero en un plató de cine en Luisiana podía ver morir a Shelby y luego verla resucitar. Solo duró hasta que alguien gritó «¡Corten!». Pero durante esos pocos segundos, su hija se levantó y se marchó. Hollywood le dio el final que nunca tuvo en la vida real. Y aquí tenéis 15 datos curiosos sobre Magnolias de Acero. ¿Qué dato os ha sorprendido más? Contadnos en los comentarios. No olvidéis suscribiros y compartirlo con algún amigo al que le gusten este tipo de videos. Publicamos análisis a fondo de series y películas retro cada semana.